a los que todavía sobreviven y a los que luchan por un sindicalismo sano en el país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Rafael. Primero tenemos que hablar sobre el origen del 1 de mayo. En la década del 80 del siglo antepasado, en los Estados Unidos, en Chicago específicamente, un congreso de trabajadores acordó que el 1 de mayo de 1886 era la fecha para que se estableciera un horario de 8 horas, que el día estuviera dividido en 3 partes, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para dedicarlo a la familia, a los estudios y a otros menesteres. En esa época los horarios eran de 12 y 14 horas al día. Frente a eso se dio otros acontecimientos y era en una empresa que estaban trabajando, McCorney se llamaba, y se concibió la demanda que tenían los trabajadores para luchar por ese horario y los trabajadores que estaban en huelga. Y alrededor del 1 de mayo hubo confrontación entre la policía, los huelguistas y los trabajadores, dejando un saldo de muchos muertos, entre policías y entre trabajadores. Los líderes de esa revuelta, podemos decir así, fueron enjuiciados, fueron ahorcados la mayoría y otros en prisión perpetua, y ese acontecimiento que tomó la fecha simbólica del 1 de mayo, entonces después las organizaciones internacionales decretaron que esa era una fecha simbólica y que el 1 de mayo debía ser el día de los trabajadores, el día del trabajo, y a nivel internacional se conoce en todas partes del mundo que el 1 de mayo es el día del trabajo, por lo tanto es un día de reflexión, es un día para pensar, y en los países más desarrollados, entonces es el día que los trabajadores manifiestan frente al pueblo sus demandas, sus protestas, y en países donde hay dictadura, entonces alabo a los gobiernos, pues. Pero siempre hay manifestaciones, es el día de la manifestación de los trabajadores y se recuerdan a los mártires de Chicago. Sí, eso explica el origen del surgimiento del día 1 de mayo como un acontecimiento mundial que se celebra simultáneamente en todos los países, exceptuando desde luego a Estados Unidos de América, porque la matanza de Chicago, como ha descrito nuestro invitado, se produjo en esa nación. Pero ellos habían ya acordado antes de eso que el Día del Trabajo en Estados Unidos era el 1er lunes de septiembre. No es para rehuir la fecha, sino que ya lo habían establecido. Sí, pero si, no lo celebran el 1 de mayo. Pero si el sindicalismo mundial adopta el 1 de ellos no de lo adoptaron, mayo, ellos lo debían adoptarlo, no. Pero obviamente era condenarse a sí mismo. Y ahí donde pasó el acontecimiento en Chicago, hay una estatua de los policías que pusieron el orden, pero no se habla nada de los trabajadores que fueron masacrados. Ajá, eso son ironías de la vida. Entonces, don José Gómez Cerda nos podía, entonces, aquí en la República Dominicana se celebraba en la época de Trujillo eso, y aprovechamos, si es posible, usted introduzca el surgimiento en la República Dominicana del sindicalismo como tal. Bueno, podemos decir que la labor de los trabajadores en la República Dominicana lo podemos dividir en 3 etapas. La primera etapa fue en la época antes de Trujillo. Era una época en la cual no había industria, no había un desarrollo, no había una clase empresarial organizada, y lo que existían eran gremios, eran mutualidades. El sector de nuestro país estaba fundamentalmente basado en la agricultura. Azúcar, tabaco, cacao y café. Esos eran los 4 renglones que era producido. Y en esos sectores, entonces, en la industria azucarera se desarrolló mucho. Y habían ingenios, que eran donde había la mayor cantidad de trabajadores, y había muchos trabajadores puertorriqueños, especialmente en la parte este, porque Puerto Rico en esa época era más pobre
que la República Dominicana, y venían muchos puertorriqueños emigrantes a trabajar en La Romana, especialmente en San Pedro de Macorís, por la cercanía geográfica. Entonces se hacía lo que ahora son los mojaditos, que se Sí, iban de aquí para Puerto Rico. pero no venían en yola. No se sabe, pero venían clandestinamente y se En establecían. esa época se creó la Hermandad Cigarrera, que es una asociación de tabaqueros que se formó en Santiago, y se organizaron, o sea, eran relacionados con la industria agrícola. Quiere decir que habían en los ingenios azucareros, que ya estaban desarrollados, eran empresas norteamericanas, y además de eso en la industria del tabaco, no tanto en café y cacao, porque ahí nunca los trabajadores se organizaron bien como se organizaron en la Hermandad Cigarrera, o sea, en la industria de los cigarros y en la industria azucarera. En esa época podemos decir que se destacó un gran líder que no ha sido muy reconocido por nosotros ni por el pueblo, que se llamó José Eugenio Cunhar. Cunhar era un organizador, era hijo de un alemán, nacido en Puerto Plata, y Cunhar organizó trabajadores en San Pedro de Macorís y organizó trabajadores en Puerto Plata. Pero la labor más grande que hizo José Eugenio Cunhar fue la representación internacional. Él representó a la República Dominicana en el segundo congreso que hizo la Confederación Obrera Panamericana, COPA. Esa era una organización que fue impulsada desde los Estados Unidos a través de la American Federation of Labor, o sea, la AFL, que después se fusionó con otra organización, con la CIO, pero en esa época era AFL. Y Cunhar fue a denunciar fundamentalmente dos cosas. Primero, que había una ocupación norteamericana en nuestro país, estamos hablando de 1919, y que pedía la salida de las tropas invasoras. Y segundo, una denuncia en base a que el gobierno americano estaba trayendo para trabajar aquí una cantidad de 800 braceros traídos de las islas alrededor de nuestro país, que después son los llamados cocolos. Y José Eugenio Cunhar entonces tuvo mucha repercusión porque él no pudo participar en el primer congreso. En el segundo congreso, que fue en 1919, entonces él participó, hizo esas dos denuncias. Pero además él tuvo mucho apoyo de Samuel Gompers, que era el líder norteamericano de la AFL. Y Samuel Gompers ayudó mucho para comunicarse con el gobierno norteamericano para demandar la desocupación de la isla. Wow, entonces, la desocupación, la intervención, la primera intervención norteamericana. Un gran aporte de movimiento sindical a la historia de lucha por la independencia y la soberanía nacional. Es uno de los grandes aportes que en el primer segmento hace nuestro invitado, el licenciado José Gómez Cerda. Pero además Cunhar hizo otros aportes ahí. Sí, pero vamos a esos aportes, lo vamos a ver en el próximo segmento de este programa Momento de la Historia.